Hola a todos. Bien, pues vamos a seguir con esta parte del espacio Rn. Espacio, bueno, sí, ya entendemos por qué se le llama espacio a Rn por ser un espacio vectorial y porque a los elementos de Rn se les conoce como vectores. Ajá. Un resumen muy sencillo es que en la video anterior definimos lo que es la suma de elementos de Rn y pues alguna notación, ¿no? Habíamos dicho que cuando ponemos un vectorcito encima de una variable, pues estamos refiriéndonos a un vector de Rn. Entonces definimos tanto la suma de dos vectores, ajá, como el producto por escalar. Recordando que a estos escalares se entienden como números reales. ¿Ok? Bien, entonces ya que tenemos estas ideas sobre el espacio Rn, vamos ahora a definir otra cosa muy importante. Otra cosa que es, vamos a definir el producto interno. Entonces vamos a definir producto interno. Producto interno en Rn. Entonces para ello tomamos dos vectores, sean x y y, vectores en Rn. Por estar en Rn, recordemos, podemos escribir a dichos vectores con sus entradas. Vamos a ponerlas así. Ajá. Y ahora vamos a definir el producto interno. Aquí hay varias notaciones. Voy a utilizar las dos que manejan las notas. Este de aquí, que es el producto interno. Ajá. O también como pues un puntito. Entender la diferencia, bueno, ahorita vamos a definirlo. Y va a estar definido como sigue. Lo que voy a hacer es multiplicar la primera entrada del primer vector por la segunda entrada. Esto quedaría x1 por x, no, perdónme, por y2, y1, más x2 por y2, ajá, que sería luego multiplicar este por este y se lo sumo al resultado que ya tenemos, y así sucesivamente. A eso vamos a entenderlo como producto interno. Y así hasta xn, yn. Una notación más contraída pues es a partir de las sumatorias, porque tenemos n elementos que se están sumando y bueno, aquí se denotaría por las entradas x y por y. Ajá. Entender que aquí también hay un cierto aspecto en donde este punto, pues lo que está denotando es el producto interno entre dos vectores en Rn, y este puntito es el producto de dos números reales. Ajá. Si ven, es muy similar a lo que estamos viendo de las sumas y multiplicación por escalar, en donde tenemos que diferenciar entre la operación que se está haciendo con vectores y la operación que son con números reales. ¿Vale? Y bueno, esto vamos a entender como producto interno. ¿Vale? ¿De qué nos sirve? Vamos a poner algunos ejemplos. Ajá. Generalmente los ejemplos se pueden hacer en cualquier parte de Rn, sin embargo R2 tiene cierta peculiaridad, ¿no? Vamos a tomar vectores x y y en R2 y vamos a suponer que x pues es igual a 1,2 y y que sea igual a 2,1. Entonces el producto interno de esta cosa pues va a ser, pues voy a multiplicar este por este, que me va a dar, bueno, lo voy a poner. Bueno, también vamos a denotarlo así, también podemos denotarlo así, punto 2,1. Y entonces aquí ya se ve más claro este por este. Entonces este me queda 2 más este por este, que también me da 2. Entonces el producto interno entre estos dos elementos pues me da 4. ¿Qué interpretación podemos darle? Bueno, ahorita no podemos darle mucha interpretación, ahorita nada más necesitamos como la definición de lo que estemos tomando, ¿no? Por ejemplo, ahora si tomamos vectores en R3, bueno, nada más necesitamos 2. Entonces se tiene que, por ejemplo, x igual a 1, 0,
3 y y igual a 4, 5 y 7. Entonces el producto interno de esto que está aquí, pues sería 1 por 4, 4, 0 por 5, 0, 3 por 7, 21. Por lo tanto, tengo que el producto interno es es ese, ¿no? 25, ¿vale? Entonces, fíjense, vamos a también a tratar de entender ciertas cosas. Por ejemplo, hay ciertos vectores, vamos a ponerlo así, en donde pues yo tengo un vector dado por esto, ¿no? Recuerden que vamos a tratar de entenderlos como pues también estas flechitas, nomás como para que tengamos una noción de lo que se ha escuchado. Y por ejemplo aquí esta cosa tiene el 1,2, ¿no? Entonces aquí está el 1 y aquí está el 2, ¿no? Un poquito mal los dibujos, pero bueno. Ahora fíjense, voy a dibujar otros dos vectores especiales. Vamos a poner este vector, pues es x, y vamos a denotar por x1. Bueno, vamos a ponerle e1 con un gorrito. Ahorita vamos a explicar qué significa eso, que también significa vector. Pero este va a ser 1,0 y e2 vamos a denotarlo como 0,1. Entonces ahora fíjense, voy a hacer mi producto interno de x con, bueno, x es un vector, x con e1. Entonces x es 1,2 y lo multiplico por 1,0. Entonces si ven, aquí pues me va a dar 1. Y si multiplico x por e2, entonces este me va a dar 2. Si ven, estos vectores lo que hacen es como que es darme como que la cantidad que tienen en este. Por ejemplo, si multiplico por e1 me va a arrojar el primer elemento, el valor de la primera entrada. Si lo multiplico por e2 me va a arrojar la cantidad de la entrada 2. Si tuviera más vectores, bueno, estos vectores se pueden dibujar, por ejemplo, e1 pues sería algo así y e2 sería algo así. Entonces, ¿cómo podemos entender estos productos internos? A veces se le puede entender como proyecciones, es decir, este vector azul me dice qué tanto de cantidad en la dirección de E1 tiene mi vector. Entonces, al hacer este producto interno, lo que estoy haciendo es proyectando X en la dirección de E1. ¿Cómo sé que este tiene solamente dirección? Bueno, porque estos vectores, digamos que no tienen una longitud muy importante, solo tienen longitud 1. Entonces, otra vez, cuando yo hago un producto interno, voy a poner eso. El producto interno se puede entender, se puede interpretar como la proyección del vector x en el vector y. Por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Es decir, me va a decir qué tanto en la dirección E1, por ejemplo, tiene. Entonces, en este caso, qué tanto en la dirección E1, qué tanta cantidad tiene mi vector original con respecto a E1, pues tiene cantidad 1. Y si lo proyecto con respecto a E2, ¿qué tanta cantidad en dirección de E2 tiene mi vector original? Pues 2. Entonces se puede entender el producto interno como esa idea. Tratar de comparar dos vectores y ver qué tanto difieren con respecto a en la dirección en la que se están midiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, a esto se conoce como producto interno y sirve para muchísimas otras más cosas. Y bueno, tiene ciertas propiedades, ¿vale? Una de las propiedades, por ejemplo, voy a poner aquí propiedades del producto interno. Por ejemplo, ¿qué será? X por Y es igual a Y por X, es decir, el producto interno será conmutativo. Pregunta, ¿no? Entonces vamos a poner esto como tarea.
Ajá. Cuando les dejo ese tipo de tareas, pues el objetivo es claro. Por ejemplo, yo digo, yo voy a agarrar un vector en X. Ajá. Y el vector en X pues tiene entradas X1, X2 y así hasta Xn. Y el vector Y pues tiene Y1, Y2 así hasta Yn. Entonces el producto interno de este pues ya sabemos cómo está definido y pues nos da algo. Y luego por otro lado voy a hacer Y por X y ver si también me da lo mismo. Ajá. Entonces si eso da lo mismo significa que es conmutativo. ¿Vale? Entonces bueno, hay que también entender algo. Y a lo mejor me faltó aquí repetir. Cuando yo multiplico dos vectores con este producto interno definido, lo que obtengo es un número. Ajá, entonces vamos a poner eso también, que es importante. Cuando multiplico dos vectores, X y Y, en Rn, lo que obtengo es un número en los reales. Ajá, en los reales. Entonces eso hay que entenderlo. Cuando yo multiplico dos vectores, en esta definición de producto interno, lo que obtengo es un número. ¿Vale? Este número, como les estoy contando, pues tiene esta interpretación. Es la cantidad, digamos, que tiene en la dirección un vector en comparación con otro. Ajá, eso es lo que podemos entender como geométricamente. En general, quisiera que ustedes se quedaran que el producto interno está definido de esta manera. Y pues simplemente es lo único que necesitamos saber. Ajá, las interpretaciones, todo eso se pueden obtener después. Sin embargo, lo importante es que ustedes entiendan que el producto interno me da un número y que está definido de la manera que se está presentando. Entonces, bueno, ya que sabemos eso, ahora vamos a definir una nueva cosa. Definición. Definimos a un vector unitario. Vector unitario. Vamos a subrayarlo. Como un vector U, y cuando es unitario le ponemos este gorrito, tal que el producto interno consigo mismo me da 1. Ajá, vamos a entender eso. Un vector unitario tiene como producto interno consigo mismo me dé 1. A eso vamos a entenderlo como vector unitario. Ajá. Por otro lado, vamos a meter otra definición más para tener todo esto englobado y ya después tratar de dar una explicación. Si yo tengo, sean X y Y, elementos de Rn, se dicen ortogonales si el producto entre ellos es 0. Ajá. Y fíjense lo interesante de esto. Por un lado estoy viendo que el producto interno, bueno, este producto también recuerden que lo puedo denotar como U.U, como quieran. Voy a tratar de utilizar mejor la notación de los puntitos para que no se confundan, aunque luego es pertinente poner la otra, porque luego hay confusión cuando estoy multiplicando números y puntos. Pero bueno, en este caso voy a dejarlo de esa manera. Entonces, si ven, voy a decir que un vector es unitario si este producto es 1 y si tengo dos vectores y su producto es 0, voy a decir que son ortogonales. Y fíjense qué es lo que tiene que ver con esto de ortogonalidad. Si recuerden, decimos que dos son ortogonales o perpendiculares. Mejor ortogonales, sí. Por ejemplo, dos vectores ortogonales son estos, ¿no? Si sus ángulos de ahí forman 90 grados en una manera en el plano, ¿vale? Entonces, dado la noción que estoy tratando de enseñarles, es que si yo estoy haciendo un producto interno, que es la proyección de un vector original con otro vector, es decir, qué tanta cantidad hay de un vector en la dirección del otro vector, entonces cuando esto es 0, significa que no hay ninguna cantidad en la dirección, por ejemplo, X proyectado en Y, no hay ninguna cantidad del vector original X que vaya en la dirección Y, es decir, van totalmente, no hay, en este caso su ángulo sería como de 90 grados. Entonces por eso se entiende que son ortogonales, porque su producto interno es 0.
Entonces, en resumen, lo único que necesito es una nueva definición. Voy a decir que son ortogonales y su producto interno es 0. ¿Vale? Y finalmente, última definición de este video es lo siguiente. Si yo tengo un vector x en Rn, definimos la norma euclidiana como, y este se va a denotar pues de esta manera, ¿no? Con dos palitos. Ajá, es como el valor absoluto, pero con otros palitos más. Ajá, y esto va a estar definido como la raíz del producto interno. Perdón. El producto interno del vector consigo mismo. Y bueno, recordemos que esto está definido como pues x1 por x1 más x2 por x2, y así por definición de producto interno. Y esto pues la raíz cuadrada de esto. Otra manera en la que puedo denotarlo pues sería, como es el mismo, pues son los elementos al cuadrado, fíjense. Otra manera de denotarlo pues sería la suma desde igual con 1 hasta n de xy al cuadrado y todo eso su raíz. Ajá. Esta norma, ¿por qué se llama euclidiana? Bueno, pues así se les ocurre ponerle, pero bueno, lo que tengo que ver es que es una cosa muy natural. Por ejemplo, en el plano R, bueno, vamos a empezar con la noción de R, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí el 0 y aquí tengo un 3, entonces el valor absoluto, si recuerdan, de este elemento es qué distancia hay del 3 al 0. Ajá. Y entonces este de aquí, por ejemplo, si ven de esta manera, pues estaría dado como x1 al cuadrado, la raíz de eso. Y así es como está definido luego el valor absoluto. Bueno, aquí le voy a poner 3. Entonces se ve un tanto raro, pero bueno. Ajá. Entonces, digamos que queremos generalizar la idea de valor absoluto y a eso se le conoce como norma. Ajá. En particular, se llama euclidiana porque tenemos diferentes maneras de calcular la distancia entre dos elementos, pero en particular lo que queremos es eso. Si yo tengo un vector que esté por ahí, que tiene entradas x1 y x2, entonces queremos encontrar la longitud que tiene este vector con respecto al origen. ¿Y cómo encuentro eso? Bueno, pues utilizando el teorema de Pitágoras. Ajá, este de aquí, la distancia de aquí a aquí es x1 y la distancia de aquí a acá es x2. Entonces, por Pitágoras, mi perpendicular o mi distancia que tengo de este vector, pues sería la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces, generalizando esta idea, así definimos a esta norma de esta manera. ¿Ok? Entonces vamos a entender a la norma como una generalización del valor absoluto. Vamos a poner esto. La norma se entiende como una generalización de el valor absoluto en R. En R. ¿Sí? Entonces es eso, qué tan largo es el vector, por así decirlo. Y entonces, una vez más, si ven, así como lo estoy definiendo, también el vector unitario de esto se puede entender como que lo que estoy haciendo es obteniendo la norma del vector u. Entonces, un vector es unitario si su norma es 1. Ajá. Entonces, si su longitud del vector, pues es nada más una unidad. Esto es importante entenderlo porque vamos a tener la intuición de que si tengo norma 1, significa que que solo tengo como la dirección del vector. Ajá. Y entonces, bueno, ya teniendo estas propiedades, pues ya podemos generalizar y utilizar a Rn con todas las propiedades que necesitamos, ¿vale? Entonces, un resumen muy grande es que con estas definiciones y con estos videos, lo que quiero es ver qué operaciones tenemos definidas en Rn. Entonces, en Rn que tenemos definida la suma, que está definido como la suma de las entradas. Aquí, perdóname. Y1, x2 más y2, y así hasta xn más yn. La multiplicación por un escalar,
está definido como alfa x1, alfa x2 y así de alfa xn. Tenemos ahora el producto interno que me da un número, y hay que recordar eso. Ajá. Y finalmente la norma de un vector que está definido a partir del producto interno, la raíz del producto interno consigo mismo. O definido ya de una manera, pues ahí clara es eso, ¿no? Y lo último, pues a lo mejor es importante, es que un vector unitario es aquel que tiene como norma 1. Ajá. Y bueno, eso sería básicamente todo lo que necesitamos o las herramientas que necesitamos saber para pues los siguientes teoremas y eso. Entonces, estas son las operaciones que tenemos en Rn: suma, multiplicación por escalar, producto interno, que es la multiplicación de dos vectores, que me da un número, y la norma, que es un tipo de generalización del valor absoluto. Y bueno, eso sería todo. Que estén muy bien, nos vemos en el próximo video.